Hola, hoy os presento un nuevo vídeo sobre el curso de instalaciones de climatización. Este es el vídeo número 3 y en él lo que vamos a hacer va a ser aprender a calcular las propiedades del aire húmedo que ya vimos en los vídeos 1 y 2. Soy J. Torres, tu sastre matemático, y vamos a ello. En esta primera pantalla vemos que lo que he hecho ha sido lo que quiero es explicaros, para empezar, un brevísimo resumen sobre lo que vimos en los vídeos 1 y 2. En los vídeos 1 y 2 vimos las propiedades del aire húmedo y vimos que estas propiedades cómo eran variables y cómo se modificaban con la presión, en general con la presión, y luego además influye también la humedad y la temperatura para el resto de las condiciones. En primer lugar, os voy a hacer un brevísimo resumen sobre lo que vimos en los vídeos 1 y 2, que no fue ni más ni menos que hablamos de las propiedades y las características del aire y vimos que esas propiedades del aire húmedo se modificaban con la presión. Bien, esas propiedades son las que tenemos aquí en este cuadrito. La temperatura seca, temperatura húmeda, el punto de rocío, humedad absoluta, humedad específica, humedad relativa, volumen específico, densidad, calor sensible, calor latente y entalpía. Estas son las propiedades del aire que nosotros vamos a poder conocer y vamos a necesitar conocer cuando tengamos que abordar una instalación de climatización, o bien el estudio, o bien resolver un problema que tenga una instalación que ya está funcionando. Bueno, para empezar, ya dijimos que cada vez que queramos estudiar el aire, porque realmente la climatización consiste en coger una cantidad de aire y modificar sus condiciones para adaptarlas a las condiciones de confort que se necesitan en los locales habitados. Entonces, conociendo la presión atmosférica, conociendo la temperatura y conociendo la humedad relativa, o conociendo el bulbo húmedo, con lo cual ya conoceríamos la humedad relativa, como vimos en el primer vídeo. Pues bien, conociendo estos tres datos, que son necesarios porque evidentemente la presión atmosférica, cuando hagamos un estudio, tenemos que saber a qué presión atmosférica estamos trabajando, que no hay mucha diferencia en las características dentro de los parámetros, dentro de las presiones atmosféricas que nosotros nos movemos, pero si queremos afinar de verdad, pues bueno, tenemos que saber qué presión atmosférica es la que hay en el lugar donde vamos a hacer el estudio, donde queremos analizar una instalación. Con estos tres datos, presión, temperatura y humedad relativa, o bulbo húmedo, podemos calcular el resto de las propiedades. Y yo digo que siendo este el primer paso para abordar un buen estudio de climatización. Estas primeras condiciones es importante saber cuáles son. Con ese primer conocimiento de presión, temperatura y humedad, se puede conocer el resto de las propiedades. Y todas esas propiedades, el conjunto de propiedades, constituyen lo que se llama la carta psicométrica, que es, bueno, pues digamos la presentación del aire, saber en qué condiciones lo tenemos y saber en qué condiciones lo queremos tener. Las condiciones en las que queremos tener el aire las vamos a saber siempre, esas son las hipótesis de cálculo, que va a ser una temperatura de confort, una humedad también de confort y una renovación de aire que es siempre necesaria en los locales habitados. Pues bien, esta carta psicométrica se nos puede presentar así, como yo os la estoy enseñando aquí, y después veremos más cosas de ella. Veis que conociendo una serie de datos, la humedad relativa, el 60%, la temperatura, aquí es lo primer dato, como el bulbo seco, automáticamente nos salen, podemos calcular el resto de las condiciones. La presión de saturación, la presión parcial, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta es una carta psicométrica que se presenta así, de esta manera. También la carta psicométrica se suele presentar en estos diagramas. Ya veremos, porque aquí ahora, bueno, pues tenemos de este diagrama, si no lo habéis visto nunca ni habéis oído hablar de él, pues no vais a saber nada, pero sí quiero que os vayáis, digamos, familiarizando con esta forma que tiene el diagrama, que ahora vamos a ir desgranando poquito a poquito lo que significa cada esto. Pero quiero que os familiaricéis con esta imagen, de estas curvas, estas líneas horizontales, verticales, inclinadas, etcétera, etcétera. Y aquí, como veis, aparecen una serie de puntos y, bueno, pues estos puntos, una vez que los situamos en este diagrama, pues vamos a conocer todas sus condiciones. Y esto, bueno, podemos decir que esta es la carta psicométrica, aunque lo más común es decir que este es el diagrama psicométrico. Realmente es un diagrama y ahí dentro de ese diagrama presentamos las propiedades. Bueno, os he querido enseñar este rectángulo donde tengo metidas aquí una serie de fórmulas, porque lo que quiero que sepáis es que todas esas propiedades del aire, antes de que existieran los diagramas psicométricos, se calculaban a mano, con fórmulas. Entonces aquí, bueno, no me voy a entretener mucho, porque aquí, como veis, están todas. Masa del aire húmedo, presión del aire, humedad específica, humedad relativa, densidad del aire, volumen específico del aire húmedo, volumen específico del aire seco, volumen específico del aire húmedo, cómo se calcula, la relación que existe entre esos dos volúmenes y el cálculo de la entalpía, que esta formulita ya la vimos en el vídeo anterior. Pero bueno, quiero que tengáis claro que la tecnología ha evolucionado mucho y que ahora no es necesario aplicar todas estas fórmulas matemáticas para calcular las propiedades del aire, porque con el diagrama lo vamos a saber, y hay un montón de programas donde toda esta información nos la dan en línea. Pero sí que quiero que sepáis que todo eso que nos van a dar los gráficos, todo eso que nos van a dar en línea, cualquier software, cualquier página web, pues procede de que ese programa está hecho con todas estas fórmulas. Y que antes lo calculábamos así a mano, y que de todos modos es bueno conocer esas fórmulas, así como los fundamentos. Pero como os acabo de decir, desde hace tiempo se pueden conocer esas propiedades psicométricas sin necesidad de utilizar las fórmulas. Con esos diagramas podemos trabajar de una manera muy sencilla todas las propiedades termodinámicas del aire. Y no vamos a necesitar, como os digo, aplicar ni una sola fórmula. Pero esto, digo aquí, no nos exime de conocer su origen y su utilización, básicamente para profesionales que trabajan de manera continua en proyectos o en ejecución de instalaciones. Conviene saberlas porque a veces los programas, si no hemos dado bien los datos, puede darnos disparates, y conviene que estemos familiarizados con estas propiedades termodinámicas del aire. En un principio, estos diagramas se manejaban impresos en papel y se trabajaba sobre ellos, de la manera que os voy a enseñar ahora, a continuación, para que veáis lo que ocurría. Aquí tenemos un diagrama, como ese que acabamos de ver. Esto es una fotografía que yo he hecho de un diagrama de papel, cómo se trabajaba antes y cómo yo empecé a trabajar en la climatización, en el aire acondicionado y en la calefacción por aire caliente. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver luego mucho más despacio, pero lo que sí que quiero que veáis, que esto es un diagrama de papel, bueno, está plastificado, pero se puede pintar, escribir en ellos, que es lo que hacíamos. Reflejábamos un punto, lo veis aquí, reflejábamos un punto, y cuando teníamos ese punto localizado, es decir, lo teníamos que fijar ahí a ojo, en el papel, teníamos aquí un punto, decíamos, pues son 25 grados, fijaos, la línea esta
vertical que nace perpendicular a esta horizontal donde están las temperaturas. Bien, dibujamos el puntito y además un porcentaje de humedad, 50%. Bueno, pues la línea de las humedades, de la humedad relativa, son estas. ¿Veis? Aquí tenemos la del 50%, 60, 70, lo voy a aumentar un poquito más para que lo veáis, ¿veis? 50, 60, 70, 80, 90 y 100. La última de ahí es el 100%. Bueno, dibujamos el punto. Bien. El punto, lógicamente, aproximado en las condiciones que nosotros queríamos. Decimos 25 grados y 50% de humedad. Imaginar que decíamos 28 grados, que lo tengo aquí, voy con el ratón, y 40% de humedad. Pues subíamos por aquí, al 40% de humedad lo tenemos aquí. Esto sería 28 grados y 40% de humedad. Lo voy a marcar aquí. ¿Veis? 30, 29, 28, 28 grados y 40 de humedad. Pues este era el punto. Lógicamente no era lo más preciso, pero era como se trabajaba entonces. No teníamos ordenadores, no teníamos programas que nos hicieran esto. Ahora esto es mucho más sencillo, pero sí que quiero que sepáis cómo se hacía antes. Bien, ya teníamos marcado el punto, lo teníamos aquí y decíamos 25 grados. Hemos subido por aquí y 50% de humedad. Estamos aquí ahora. Desde este punto vamos a trazar una línea, esto lo trazábamos, una línea con lapicero para luego utilizarlo el diagrama en otro caso. Nos venimos aquí a la derecha y aquí, ¿qué los encontramos a la derecha? Pues una serie de numeritos en el eje de ordenada, ¿veis? En la derecha, que nos da la cantidad de agua. Fijaos que aquí, y aquí en este caso es 10. Y fijaos aquí que estoy diciendo, aquí. Lo vamos a leer ahí como podamos, yo os lo cuento ahora. Os repito que esto es una primera aproximación. Todo esto lo vamos a ver mucho mejor con los programas que hay ahora para estos cálculos. Dice, contenido de humedad W en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. No lo pone aquí, pero kilogramo de aire seco. Bien. Con lo cual, ya tenemos. No me voy a entretener tanto como en esto, porque lo vamos a ver luego más despacio. Si no en este vídeo, en los siguientes. Ya sé, la cantidad de agua que tiene. En estas condiciones, el aire tiene eso. Ya sé, fijaos, trazo por aquí una paralela a esta línea que está por aquí, el volumen específico, 0,858 aproximadamente. Hemos tenido que hacer una pequeña interpolación. Veis que aquí lo voy a aumentar un poquito, dice aquí 0,86, veis esta línea, esta otra de aquí no lo dice 0,85, pero está abajo 0,84, luego es 0,84, esta línea 0,85, 0,86, pues estamos aquí. Bueno, teníamos que hacerlo así, por aproximación. 0,858. Vale. Volumen específico. En metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Lo pone por aquí, por algún sitio. Aquí lo pone. Mirad, ¿lo veis aquí? Metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Las líneas, estas líneas. Bien. Ya tenemos el volumen específico. Ahora, si nos venimos paralelo a estas otras líneas, que hay aquí, estas otras líneas, fijaos lo que dice aquí, temperatura del bulbo húmedo. Bien, pues en nuestro caso, si venimos por aquí, la temperatura del bulbo húmedo es la temperatura que nos marca aquí. Veis que aquí hay un 15, aquí tenemos un 20, pues ahí entre medias 15, 16, 17, 18. 18 grados centígrados. Eso quiere decir que el termómetro marcaría el bulbo seco 25 y el bulbo húmedo serían 18. Ya visteis en el vídeo 1 que la diferencia entre el bulbo seco y el bulbo húmedo nos podría dar, de hecho nos da la humedad específica, la humedad que tiene el agua, la cantidad de vapor por kilogramo de aire seco, y también la humedad relativa, claro. Bien, pues entonces ya tenemos bulbo húmedo. Ahora bien, si nos venimos por aquí horizontalmente, ¿qué es lo que tenemos aquí?
este 14 grados centígrados, visto aquí el 15, el 14 está justo aquí en este puntito, lo veis con la mano. 14 grados centígrados. Ese es el punto de rocío. ¿Qué quiere eso decir? Ese es el punto al cual si nosotros enfriamos, empezamos a enfriar desde 25 grados que tenemos aquí, aquí tenemos 25. Si este aire lo enfriáramos, cuando llegara a 14 grados ya se saturaría. Si vais viendo, aquí son 50, si enfriamos aparece un 60% de humedad, la línea esta, la línea curva esta. Si seguimos por aquí, 70% de humedad. Si seguimos 80, 90 y 100. 100% de humedad, ¿qué quiere decir? Que si seguimos enfriando, empieza a tirar el agua. Esta es la razón por la cual, recordáis que en el vídeo anterior os decía, ¿por qué un aire acondicionado tira agua y hay que ponerle un desagüe, sacarlo a la calle o donde sea para que no nos caiga dentro del local, dentro de la habitación? Pues sencillamente por eso, porque cuando enfriamos el aire, lo empezamos a enfriar, a medida que lo vamos enfriando, va aumentando su humedad relativa, el tanto por ciento. La cantidad de agua que tiene es la misma, son 10, pero a medida que vamos enfriando es que el aire soporta menos cantidad de agua. Cuanto más frío está el aire, menos cantidad de agua soporta en su interior. Menos vapor tiene el aire. Seguimos enfriando, llega un momento en que llega al 100% de humedad, dice el aire. Ya no puedo más, ya no puedo soportar más humedad, me sobra, la tengo que tirar, y la tira. Y empieza a funcionar el chorrito de agua que sale de todos los aparatos de aire acondicionado en verano. Que unos están en la calle, otros los tenemos en un desagüe, otros los tenemos metidos en una maceta, en una botella o donde sea, donde podamos. Pero sabemos que ahí lo que está ocurriendo es que está existiendo condensación y está soltando agua. Ya trataremos esto en profundidad. Pero bueno, esta es la historia. No os explico más cosas porque, claro, en los próximos vídeos, cuando hablemos ya del diagrama psicrométrico, empecemos a trabajar con él, pues todas estas cosas las vamos a calcular. Bueno, me falta una cosita más. Esta línea, la línea del bulbo húmedo, que llevamos aquí a 18, si continuamos con esa línea, ¿veis? Paralela a estas, lo que nos da aquí es la entalpía, es decir, la cantidad de energía que tiene el aire en esas condiciones, 25 grados y 50% de humedad. Y aquí, veis que está aquí el 50 más abajo, 51. 51 que, pues aquí lo dice, entalpía, lo voy a aumentar un poquito para que lo veáis. Entalpía H, mentalizados, digo, iros acostumbrando y familiarizando con las letras, H minúscula en kilojulios por kilogramo de aire seco. Esa es la energía total. Bueno, pues todas estas cosas salen, se sacan, antes se calculaban a mano, luego aparecen estos diagramas y con estos diagramas se calculaban así, trazando líneas aproximadamente, y ahora veremos cómo se hace ahora. Bueno, pues venga, vamos a seguir porque esto se va a poner muy interesante. Bueno, aquí podéis ver con menos líneas un poco la imagen del diagrama psicrométrico, y aquí veis que dice esta línea, la inclinada, el bulbo húmedo. ¿Lo veis? Bulbo húmedo. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos todas las curvas que hemos estado viendo antes. ¿Ves? La vertical, la horizontal, esta inclinada de la entalpía del bulbo húmedo, esta otra, el volumen específico. ¿Veis? Entonces vamos a ir viendo una por una muy rápidamente, porque esto es lo que os acabo de explicar, pero aquí a lo mejor lo veis mejor. Y aquí tenéis una pequeña leyenda. BS bulbo seco, BH bulbo húmedo, HR humedad relativa, PR temperatura punto de rocío, es decir, cuando empieza ya a saturar, se satura el aire y empieza, si seguimos enfriando, empieza a tirar el agua, a eliminarla. Humedad específica, la W, que hemos estado aquí a la derecha, y el volumen específico. Bien, vamos a ir rápido. ¿Veis? Aquí lo incremento, humedad específica, a la derecha, esta recta. La humedad específica en gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Veis? Las curvas.
a humedad relativa. Vimos en el ejemplo 50, hacia abajo 40, 30, 20, 10 y hacia arriba hasta el 100%, que es esta de aquí, el 100%. ¿Veis? Ahí está. La curva de saturación, el 100% de humedad. Todo lo que está en ese punto tiene 100% de humedad, ya no aguanta más. No soporta más vapor de agua. Bueno, es un termómetro digital. Recordad los que vimos en el vídeo 1, que yo estos vídeo 1 y vídeo 2 os los voy a poner ahí por si los queréis recordar, o si no los habéis visto, pues un termómetro digital que da temperatura y la humedad. Y la humedad del termómetro nos la da en tanto por ciento. No nos da la específica. Para la específica, pues tenemos que recurrir a otro tipo de psicrómetro, que se llaman estos aparatitos, o bien mirarlo en el programa, claro. Esta línea es la temperatura del bulbo seco, es esta, y si cruzamos hasta aquí y nos venimos hasta acá, esto que tenemos aquí es la temperatura del bulbo húmedo, esta. Porque realmente es donde partimos. Nosotros necesitamos la temperatura y humedad, es lo primero que tenemos que conocer. Y aquí por último, como veis, la temperatura de rocío. Dijimos, este es el punto que estamos tratando, nos venimos hacia la izquierda, en horizontal, cortamos la curva de saturación, nos venimos hacia abajo. Esa es la temperatura a la cual el aire empezaría a tirar agua si seguimos enfriando. Hemos estado viendo hasta ahora cómo se trabajaba antes para conocer las propiedades del aire, primero haciendo las fórmulas, después apareció el diagrama psicométrico en papel y trazábamos nuestras líneas y hacíamos el cálculo aproximado, pero ahora hay una cantidad de herramientas impresionantes y hoy vamos a ver pues un par de ellas y en los siguientes vídeos ya vamos a trabajar con un programa concreto que es el que a mí más me gusta y que ya os hablaré de él. Pero de momento, fijaos, nos vamos a nuestro ordenador y buscamos herramientasdeingeniería.com. Herramientasdeingeniería.com. Bueno, pues aquí herramientasdeingeniería.com, lo veis ahí, tiene aquí, vamos hacia abajo y dice software online de dibujo técnico. Bien, calculadoras online. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Veis que dice gases, líquidos, electricidad, electrónica, psicométricos, óptica. Aquí nos vamos. Y aquí los vemos para poder entrar en ellos. Líquidos, electricidad electrónica, psicométricos. Entramos en psicométricos. Carta psicométrica. Y luego tenemos carta psicométrica, entalpía del aire, presión, altitud, punto rocío, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la carta psicométrica. Y fijaos lo que aparece aquí. Vamos allá. Nos dice, esta calculadora proporciona los resultados de bulbo húmedo y otros parámetros psicométricos, mostrando al mismo tiempo un diagrama o carta psicométrica, con lo cual esta web, esta herramienta es maravillosa. ¿Qué es lo que nos dicen que debemos introducir? Pues lo que ya sabemos, que tenemos que introducir la temperatura para empezar. Como vimos un ejemplo con 25 grados, vamos a poner los 25 grados aquí. Ya aquí, veis, se empieza a marcar aquí, veis, ya se empieza a marcar el 25, 24, 26, el 25 ya lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Dice, oye, con esto no es suficiente, dime la humedad. Pues le tenemos que decir algo de humedad. ¿Cuál tiene? ¿10%, 50, 60, 70, 80? Dime algo de humedad. Y dime también algo de la altitud. ¿Dónde estamos? A nivel del mar sería 0. Pero si estamos a 600 metros de altura de nivel del mar, ponemos aquí el 600. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, aquí, veis, aquí a 0. Si yo pongo aquí un 0, está como está, pero si pongo aquí un 600, veis, se ha modificado. Él solo automáticamente se ha modificado. Entonces, debemos poner, ya os digo que no va a haber luego en los cálculos, no va a haber mucha diferencia. Y no vamos a entrar ahora en eso. Vamos a poner, pero si hay una diferencia muy grande, como los programas por defecto van a poner pues una atmósfera a nivel del mar, bueno, pues sabemos que si vamos a trabajar muy por encima del nivel del mar, lo que debemos hacer es cambiarlo. Si vamos a estar a 100 metros, pues va a haber muy poca diferencia, pero bueno. Pero veis que esto se modifica. Sí, en lugar de 600,
quito, ¿veis? Voy quitando 60. ¿Veis cómo varía esto? 6 y 0. Y 0 se nos ha quedado ahí. Bien. Y ahora nos pide, o me dices la temperatura del bulbo húmedo o me dices la humedad relativa. Normalmente no vamos a utilizar termómetro de bulbo húmedo. Vamos a saber la humedad relativa o vamos a saber qué humedad relativa queremos nosotros en nuestro local. Ya sabéis que bueno, las condiciones de confort pues están entre 50 y 60% de humedad. Por ahí nos movemos. Entonces vamos a poner aquí humedad relativa, vamos a poner 50. Ahora, si tenemos otro dato, ¿veis? Ya se ha colocado el diagrama, ya se ha colocado en esas condiciones. Y si en lugar de 50 pongo 70, un 7, se viene más para allá. Y si en lugar de 70 pongo 90, aquí pongo un 9, ¿veis? Se va acercando cada vez más al 100%. Vamos al 50, ya está. Ponemos aquí 50. Ya lo tenemos. Bueno, pues una vez que le hemos dado esas condiciones, dirá, temperatura, la humedad y la altitud, los metros de altitud sobre el nivel del mar. Ya se nos ha constituido aquí un diagrama con unas condiciones. El punto rojo es este que tenemos aquí. Este puntito rojo, lo voy a poner así, en rojo. El punto rojo nos dice temperatura 25, ya lo sabemos porque lo hemos puesto nosotros. Humedad relativa 50. Ahora, el bulbo húmedo nos dice que el bulbo húmedo es 17,9 grados centígrados. Es decir, en esas condiciones, si tuvieras un termómetro de bulbo húmedo, marcaría eso, 17,9. Os repito que os expliqué esto del bulbo húmedo y bulbo seco en el vídeo 1 de curso de climatización y esos dos vídeos los voy a poner para que luego los podáis ver. Bueno, después dice aquí gramos por kilogramo, esta es la humedad, cantidad de agua que tiene por cada kilogramo de aire seco, 9,9 gramos por cada kilogramo de aire seco. La entalpía, la energía que tiene el aire, eso también expliqué esto de la entalpía, lo que significa en los dos vídeos anteriores. H minúscula, kilojulios por kilogramo, 50,3. Esta es la energía que tiene el aire en esas condiciones, por cada kilogramo. El punto de rocío, 13,9, quiere decir que por debajo de 13,9 empieza a soltar agua. Recordar lo que os he dicho del aparatito de aire acondicionado. Suelta agua. ¿Por qué? Porque estamos enfriando por debajo de su punto de rocío. El punto de rocío varía con la humedad relativa, lógicamente. Y bueno, aquí nos da la densidad. Recordar que hemos visto el volumen específico, pero aquí este diagrama lo que nos da la densidad, kilogramos partido a metro cúbico, 1,18 kilogramos pesa ese aire con esa humedad, 1,18 kilogramos por metro cúbico. ¿El volumen específico qué sería? Pues la inversa, ¿vale? La inversa. El volumen específico metros cúbicos por kilogramo, pues lo inverso de esto. Y esta es la presión de vapor en hectopascales. Bueno, en esto lo vamos a... No es que lo vamos a obviar, simplemente, bueno, es un dato que nos da que, bueno, de entrada no lo vamos a necesitar. Cuando lo necesitemos, pues ya hablaremos de ello. Bien. Bueno, ahora vamos a ver que esto es el punto rojo. Y diréis, bueno, ¿y el punto verde? Pues el punto verde, esta web hace una cosa maravillosa y es que si yo lo que quiero es enfriar, calentar o desplazar, irnos a otro punto, pues nos va a dar las condiciones que se producen. Fijaos que aquí hay unas pestañitas con flechas a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Bueno, pues esto quiere decir que según me desplace yo, estoy aquí en 25-50. Si yo quiero enfriar ese aire, nada más que enfriarlo, pues me muevo hacia la izquierda. ¿Veis cómo se va desplazando? Y ha aparecido el punto verde. Ojo, estoy enfriando, con lo cual la temperatura, como veis aquí verde, va disminuyendo y vamos a ver qué es lo que va pasando. Sigo enfriando, sigo enfriando. Ojo, se está desplazando, fijaos, en esta línea, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Se está desplazando en esta línea
¿Veis? Esta línea que es como es paralela. Es aquí paralela a las horizontales. ¿Por qué es paralela a las horizontales? Porque como dijimos aquí se encuentra la cantidad de agua y de momento la cantidad de agua que tiene es la misma. Estamos enfriando, pero el aire tiene la misma cantidad de agua, con lo cual nos estamos moviendo paralelo a esa cantidad de agua que tiene, que es 9,9, es decir, 10. Recordad que cuando lo hemos visto nosotros en nuestro diagrama, yo os marqué 10 gramos por kilogramo, ¿veis? Es 9,9. Es decir, en el diagrama de papel no se puede precisar tanto, pero nos hemos aproximado bastante. Yo he dicho 10 y aquí dice 9,9, pues estupendo. 9,9 gramos por kilogramo de aire seco. Y de momento eso no se está modificando. Vamos a seguir. Si nos seguimos desplazando por aquí, ¿veis qué es lo que va aumentando? La cantidad de agua es la misma, va aumentando la humedad relativa. ¿Veis? Que aquí teníamos la humedad relativa, era aquí 50, perdón, 50 lo veis aquí, pues ahora ya vamos por 68,8 el punto verde. Nos vamos aproximando, claro. Va teniendo la misma cantidad de agua, es muy importante esto, va teniendo la misma cantidad de agua, pero la humedad relativa va aumentando. ¿Por qué? Porque a medida que enfriamos el aire, cuanto más frío es el aire, menos cantidad de agua admite, hasta que llega un momento en que la tira, la escupe. Digamos que lo que hace con el agua, llega un momento en que ya no soporta más agua, como os lo he dicho, esto no me voy a cansar de decirlo, y la suelta, la expulsa, la tira lastre, le sobra. Bueno, vamos a seguir desplazándonos, ¿veis? Vamos para allá, 72, humedad 72, 76, 81, 85, 90, 96, y dice, 100. ¿Veis? Vamos a ver qué ha pasado. Ojo, hemos enfriado, esto lo voy a marcar aquí, hemos enfriado esto, lo que hemos hecho ha sido esto. Bueno, como hemos ido hacia allá, lo voy a poner bien. Voy a poner una flecha. Hemos venido desde aquí para acá, hasta aquí. Eso es lo que hemos hecho. Pues fijaos, este 13,9, hemos llegado a 100% 13,9. Y fijaos lo que decía aquí, el punto que teníamos 25 grados de temperatura y 50% de humedad, dice que el punto de rocío era 13,9. Pues eso, hemos llegado a 13,9 y dice, que ya no puedo más, que ya no quiero más agua. El punto de rocío aquí 13,9 y aquí también, claro, hemos llegado a 13,9 y sube y ya no se puede enfriar más 13,9. La densidad ha aumentado a de 1,18 a 1,22, muy poquito, 0,05, prácticamente nada. ¿Por qué ha aumentado la densidad? Pues sencillamente porque como se ha enfriado, disminuye ligeramente el volumen, entonces como tiene la misma cantidad de agua y el aire pesa lo mismo, si disminuyes el volumen, pues aumenta la densidad, que son kilogramos por metro cúbico. Bien. Bueno, el bulbo húmedo eran 17,9, bueno, aquí en este punto verde es 13,9. Los gramos de agua, veis, es la misma, esto no se ha modificado. ¿Y la energía qué ha pasado con la energía? Pues tenía 50,3 de energía ahí acumulada y ahora ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene menos energía, nos hemos enfriado, nos ha perdido energía. ¿Qué energía ha perdido? Bueno, de momento la que hemos necesitado nosotros aportarle aquí desde este punto a este punto al enfriarlo, le hemos aportado una energía, vamos, le hemos aportado una energía, no, le hemos quitado energía. Le hemos quitado energía al aire, energía que hemos tenido que aportar al equipo para que lo lleve el aire de estas condiciones a esta otra. Como veis es un enfriamiento. Vamos a volvernos al mismo sitio, aquí. ¿Y qué queremos hacer ahora? Ahora ya no, ahora ya no me permite situarlo en el mismo sitio. ¿Qué queremos hacer ahora?
¿Qué queremos hacer? ¿Calentar? Pues vamos a calentar. A ver qué va ocurriendo. Sigo calentando, veis que la cantidad de agua es la misma, pero ahora la humedad relativa se ha reducido. Fijaos, de 25 lo hemos pasado a 33, 50% humedad relativa a 31, es decir, que admite más agua que antes admitía. Antes tenía el 50%, ahora tiene el 31. Bueno, el bulbo húmedo ha variado también, pero la cantidad de agua, como veis aquí, esta no ha variado, sigue siendo igual, la misma. La misma cantidad de agua, pero admite mucha más agua. Ahora, más energía tiene. De 50,3 a 58,6. Se ha incrementado su energía 8,3 kilojulios por kilogramo. Y bueno, la densidad se ha reducido, lógicamente al calentar aumenta ligeramente el volumen, pues la densidad se reduce. Y bueno, veis, esto es lo interesante de esta web, que podéis ver perfectamente lo que ocurre marcamos el primer punto y movemos el segundo y vemos qué es lo que va ocurriendo. Podíamos subir, podíamos bajar a la misma temperatura, ¿eh? Pero bueno, esto ya lo explicaremos en otro momento. De momento, con que sepáis esta herramienta, si os surge luego alguna duda, por favor me lo decís. Bien, aquí tenemos otra carta psicométrica que está en esta web ingenieriaelemental.com. La buscáis. Esto vimos una imagen, pero sí que quiero que veáis cómo funciona, que es mucho más sencilla que la otra. Ponemos la temperatura aquí, la escribimos, vamos a poner 25, vamos a poner la humedad relativa, vamos a poner 50 y dice calcular. ¿Veis? Y automáticamente nos da todos los cálculos. La presión en kilopascales, aquí en kilopascales 101,3. Es decir, aquí nos dice que estamos, como le hemos dado altitud cero, pues nos da esta presión. La presión de saturación en pascales nos la da también aquí, que de momento no vamos a entrar en esto. La presión parcial de vapor también nos la da, tampoco vamos a entrar. De momento no necesitamos. Fijaos, humedad específica 9,9. Esto, lo mismo que antes. Temperatura rocío 13,9, lo mismo. Entalpía 50,3, lo mismo. Volumen específico, aquí no nos da la densidad, sino el volumen específico, 0,86. Bueno, pues aquí nos vamos a parar mucho más. En esta web de ingenieriaelemental.com podéis también, escribiendo la temperatura, la altitud y o bien la temperatura volumen o la humedad relativa, lo que conozcáis, el resto de las propiedades las tenemos aquí, sin tener que hacer ni una sola operación. Si tenéis curiosidad por ver si coinciden o no coinciden, pues con la fórmula lo que podemos hacer es verificar si realmente se cumple esto o no, nada más, pero os aseguro que sí. Bien, después de las dos cartas psicométricas que hemos visto, pues aquí os presento la carta psicométrica estrella. Esta carta psicométrica, como veis, es un programa. Es un programa diseñado, inventado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y este es un programa que utiliza en todos sus cursos y que recomienda para todos los técnicos que pasan por allí, pues una asociación a la que yo pertenezco que se denomina ATECIR. ATECIR es una asociación española de técnicos de climatización y refrigeración. Es una asociación que tiene su sede en Madrid y que, bueno, pues básicamente, aparte de la divulgación y de estar al día de todo lo relacionado con estos temas, con la climatización y la refrigeración, bueno, pues tiene unos programas de formación para técnicos que pertenezcan a la asociación o no, muy interesante. Entonces, bueno, pues este programa nos lo podemos descargar a través de la página esta de ATECIR que la estáis viendo aquí. Y este es el programa sobre el que vamos a trabajar
todo lo que hagamos en aire acondicionado lo vamos a hacer con este programa, porque es una maravilla. Es un programa completísimo, muy sencillo de manejar y que yo, que como veis soy bastante lento a la hora de explicar las cosas, pues bueno, pues utilizaré varios vídeos para explicaros este programa, porque lo que quiero es, como siempre, explicarlo paso a paso y explicarlo de tal modo que cualquier persona, aunque no sea técnico, lo entienda y lo pueda manejar. Como veis, el curso de climatización que estoy haciendo voy muy despacio y lo que quiero es que todo lo que vayamos viendo lo vayáis entendiendo. Por lo tanto, bueno, pues voy a volver al programa y bueno, pues ya iremos viendo cómo funciona, porque es sencillísimo. Y es sencillísimo, pero bueno, es también completísimo, con lo cual, bueno, pues hay que conocerlo, hay que conocer. Ya conocéis todas estas líneas. Lo que sí que quiero que veáis es que yo me estoy desplazando con el ratón y aquí abajo os lo voy a marcar para que lo veáis. Aquí abajo, a medida, ¿veis? Esto está en blanco porque no me estoy desplazando por la pantalla del programa. Pero fijaos aquí en todas estas ventanitas y ahora, ¿veis? Me desplazo por aquí y todo se mueve. Los puntos por los que paso me van dando todas las propiedades del aire en ese punto. Entonces, simplemente a título de aperitivo, para que veáis lo interesante que van a ser los próximos vídeos, porque en los próximos vídeos me voy a centrar en explicar cómo funciona este programa de psicometría y cómo se puede manejar las transformaciones. Pues esto es lo que yo os quería ofrecer en este vídeo, y lo que me gustaría es que no os perdáis los siguientes vídeos, porque van a ser muy interesantes, porque este programa es potentísimo y sencillísimo y nos da una cantidad de información impresionante. Pues hasta el próximo vídeo, os digo como siempre, que seáis muy felices. Adiós.